Muchísimas gracias, tribunal, por concedernos la palabra. Tal y como se desprende del artículo 298 de la ley del régimen electoral de la asignación de los escaños a la Diputación Nacional, establece lo siguiente: para la asignación de los escaños correspondientes a la Diputación Nacional se adoptará el siguiente método proporcional. Cuando hablamos etimológicamente de proporcional, estamos hablando de una forma que cada quien tenga equidad y que le corresponda una proporción de acuerdo a lo que ha aportado. Y cuando nos vamos al marco fáctico de la ley y al espíritu del legislador, se establece en un conjunto de veces lo que es el método de Hong. A pesar de que nuestros colegas se estén riendo del otro lado, esto debe ser una discusión ya zanjada en virtud de que el Tribunal Constitucional conoció esto mediante la sentencia 375-19 sobre el método de Hong en la página 57, 58, 59 y 60, donde le hace un análisis de test de la proporcionalidad, efectividad, legalidad a lo que es el método de Hong y por qué es legítimo utilizarlo. Pero más allá de la discusión jurídica, si es legítimo o no jurídicamente utilizar el método de Hong, hay que analizar que de los 36 países que comprenden la OCDE, que es la Organización de Estados Desarrollados, más de la mitad utilizan el método de Hong o una variante del mismo, y más de la mitad de las democracias plenas, incluyendo el Parlamento Europeo, utiliza el método de Hong. También utiliza el método de Hong para la asignación de los escaños, lo que es el Parlamento de Islandia, que es el país democrático que tiene un parlamento más antiguo, datado en el año 930. Y también podemos ver democracias plenas, como son los países nórdicos, donde nadie puede dudar de su democracia, como son Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, que tienen también sistema de método de Hong, o España y Portugal, Italia, que son los países más cercanos culturalmente hablando de los países europeos. Pero decimos, ¿qué es el método de Hong en sí para poder traerlo a esta discusión de la que estamos hablando? Tal y como lo establece el propio politólogo belga Victor de Hong en su libro Sistema Práctico y Razonado de la Representación Proporcional de 1878, en su página número 15, el sistema o método que lleva su mismo apellido es un método de promedio mayor, es un cálculo matemático para la asignación de cargos en los sistemas de representación proporcional o donde se están eligiendo candidaturas en un sistema plurinominal. Para aterrizárselo un poco a los colegas, donde quiera que haya una demarcación territorial o un circuito electoral donde se vayan a elegir dos o más escaños, se va a atribuir un método proporcional que es el método de los cocientes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se van a establecer los partidos políticos que mayor cantidad de votos sacaron y de esa cantidad, vamos a decir en este caso PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, se van a hacer una división de la cantidad de escaños. Significa, el primer escaño le va a corresponder siempre al partido que mayor cantidad de votos haya obtenido en esas elecciones. Luego, este resultado se va a dividir entre dos a fin de disputar el segundo escaño, que ese segundo escaño, si su cantidad de votos es superior al segundo partido que mayor cantidad de votos haya sacado, entonces se le otorgará al segundo diputado. En caso contrario, se le otorgará al segundo partido que mayor voto haya sacado. Es importante ver esto porque de acuerdo a lo que podemos realizar en nuestro escrito, en la página número 11, establecemos una tabla donde indicamos de manera proporcional a través del método de Hong, con la votación de 56.2% que sacó el PRM, cuántos escaños le correspondería al PRM en caso de que se aplicara este método de la proporcionalidad, haciendo la división de los cocientes menores. También es muy importante que hablemos de este método porque la Junta Central Electoral en la ocasión del 2024 no estableció ninguna resolución para decir cómo se aplicaría el método de Hong. Pero es muy importante que la resolución número 03/2020, la Junta Central Electoral en su numeral número 5 establezca de manera clara lo que es el método de Hong y dirá: disponer que la cuantificación de escaños obtenidos para cada partido se hará mediante el factor de elección de cada partido o alianza de partido, calculando en base al método de Hong.
y ahí establece en términos ya literales, no numéricos, con ecuación matemática, que se lo explicamos a nuestro colega a través de lo que es la página 11 y la página 12 de cómo se cuantifica científicamente a nivel numérico lo que son la asignación de los escaños. De igual manera también, para traer un poco a la discusión, que muchos hablan que este método de la proporcionalidad no estamos hablando del método de Hom, sino de otro método proporcional. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese método proporcional? ¿El método de los cocientes menores? ¿El método de divisor mínimo? ¿El método de Hamilton? ¿El método proporcionalidad simple? ¿O el método de Wechsler, que es el que está aplicado recientemente en Ecuador, que se aplicó para las elecciones del año 2022? ¿Cuáles son de los métodos de la proporcionalidad que me puede establecer la Junta Central Electoral que utiliza para cuantificar la cantidad de escaños obtenidos? Porque si aplicamos la misma lógica que estableció la Junta Central Electoral en las elecciones del 2024, conforme a la resolución que ellos mismos nos presentan, que es la resolución 7716, al PLD y aliados se le asignó 2 escaños en eso. Entonces, ahí sí había proporcionalidad. El PLD y aliados sacó 57.94% en el 2016, una votación parecida a la que sacó el PRM y aliados en este proceso electoral, que fue 56.02. Sin embargo, el PRM en ese momento sacó 35.84, una cantidad de votos muy superior a la cantidad de la proporcionalidad que sacaron los otros partidos que concursaron en este certamen electoral, que es la Fuerza del Pueblo, que sacó 17%, y el PLD, que sacó 15%. Y aquí podemos ver 2 partidos, que es Alianza País con 1.47, sin diputado en el territorio, y Besaida Mercedes con 1.35 del partido PQDC sin diputado en el territorio. Ahí aplica. Entonces, cuando volvemos y nos retrotraemos a lo que hicimos para adquirir un escaño en lo que es el sistema de representación proporcional denominado de Hom. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a darle una prioridad o una preferencia a aquellos partidos que han obtenido un 1% de los votos y no ha obtenido un diputado en el territorio. Entonces, ya cuando se cumple esta condición, que es asignarle un diputado a aquellos partidos que no tienen diputados en el territorio, entonces con el restante de partidos que sí tienen diputados en el territorio, entonces se aplica el método de proporcionalidad de Hom. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ninguno de los partidos de los que estamos hablando, tanto el PLR en alianza con el PCR y lo que es el partido PRD, tienen diputados en el territorio. ¿Y cómo podemos analizar eso? Bueno, de la siguiente manera. El PLR, que va aliado de manera nacional, de acuerdo a lo que establece la resolución número 026 en su 023, déjame ver, esta es la 019, en su página 58, esta resolución establece que los 2 partidos van aliados a nivel nacional. Entonces, esta alianza nacional también hay que decir que como las alianzas se reputan como una sola entidad y los 2 partidos son una sola entidad, al corresponderle un diputado que es Onabel Aristi, que fue elegido en la provincia de la Altagracia por una representación que lo tenemos establecido aquí de acuerdo al cómputo oficial de la Junta Central Electoral. Esta persona obtuvo nada más y nada menos que 16.522 votos. Ambos partidos aliados en una alianza con el PRM. Entonces, es muy fácil establecer que no tienen diputado en el territorio cuando claramente una persona que corresponde al Partido de la Liberación Reformista tiene un diputado en el territorio que ha sido certificado por la Junta Central Electoral. De igual manera, para llevar este caso, es improcedente que esa alianza nacional se haya producido. ¿Por qué es improcedente? Porque de acuerdo a lo que establece la misma ley electoral y lo que establecieron los colegas de la Junta Central Electoral en la pasada audiencia,
es imposible, impracticable que una persona, que un partido pueda aliarse a otro al que no se ha aliado en el territorio de manera nacional o cuando se ha aliado en una circunscripción electoral de manera distinta a nivel nacional. Cuando vemos eso, podemos configurar, de acuerdo a lo que está en la resolución número 19, en la página número 48 y 49, que están los pactos de alianza del Partido Revolucionario Moderno con el Partido Cívico Renovador y del Partido Revolucionario Moderno con el Partido Liberal Reformista, que estos partidos coinciden casi en su totalidad en alianzas con el PRM. Sin embargo, hay una demarcación territorial donde no coincide, que es en la provincia de Pedernales. En todas las demás coinciden, pero el Partido Liberal Reformista salía en Pedernales con el PRM, mientras el Partido Cívico Renovador no salía en Pedernales. ¿Qué pasa con eso? Que hay una configuración de alianza parcial distinta entre los dos partidos y que cuando se eleva a nivel nacional no puede ser aceptada por la Junta Central Electoral. Y a pesar de eso la aceptan, y no solamente que lo aceptan, sino que le atribuyen un diputado a nivel nacional teniendo uno a nivel territorial. Es bueno acotar que el PLR y el PCR, ninguno de los dos obtienen el 1% de manera individual, sino que lo tienen en alianza. 0.80% el Partido Cívico Renovador y 0.54% el Partido Liberal Reformista. Pero asimismo podemos llevar ya al caso del PRD para poderle dar paso a mi compañero para que pueda presentar las conclusiones, que es que el Partido Revolucionario Moderno Partido Revolucionario Dominicano está en una alianza en lo que se denomina Alianza Rescate RD, que se puede ver en la resolución 019, donde consta en alianza con diferentes organizaciones como es el PLD, como es la Fuerza del Pueblo y otros partidos. ¿Qué pasa con eso? Que cuando un partido político establece una alianza a nivel territorial, ese candidato que sale, que es evacuado de una resolución producto de la voluntad popular, es un candidato, es un diputado que está representando al bloque de los partidos que van en alianza. Así podemos ver, por ejemplo, los casos Castañeda-Gutman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también habla sobre los plazos en materia electoral, y en otro, el caso Saitama, también de la Corte Interamericana versus el Estado de Nicaragua, que habla sobre esos temas y que los colegas pueden ir revisando. Que cuando una alianza se computa, se une, lo que sale de esa alianza es representante de cada uno de esos partidos políticos. Y el Partido Revolucionario Dominicano presentó al candidato José Alberto Jiménez Santos, donde ellos personalizaron la alianza, obteniendo este señor 9.709 votos en lo que es la provincia de Sánchez Ramírez, por lo cual al personalizar la alianza, entonces ese diputado también se corresponde. Y haciendo una pequeña acotación, sin ánimo de distraer del proceso, Luis Abinader, que resultó ganador en esas mismas elecciones, ¿es presidente solamente del Partido Revolucionario Moderno o es presidente de cada uno de los partidos que lo llevaron en el bloque en la alianza?